Ok, bueno, entonces arrancamos. Bienvenidos a todos al taller de validación del proyecto de línea base de consumo de combustible de vehículos pesados en México. Para este taller hay que entender que proviene del proyecto de desarrollar una línea base de economía de combustible en vehículos pesados para México y apoyar el desarrollo de capacidades en la región. Para cumplir con este objetivo, el TEC de Monterrey, en consulta y con el apoyo del PENUMA, presenta este taller de validación, el cual tiene como propósito el mostrar los resultados, análisis y recomendaciones a todas las partes interesadas relevantes. Nuevamente a todos bienvenidos. Vamos a arrancar con la agenda. Entonces, si pudieran mostrar la agenda. Nosotros vamos a arrancar inicialmente con el inicio del evento, en donde vamos a dar la bienvenida a lo que estamos trabajando en este proyecto en conjunto. Eso nos va a ayudar a el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Eh, Después vamos a hacer una presentación de las acciones del PENUMA en combustibles vehículos más limpios y eficientes para Latinoamérica y el Caribe. Continuaremos con el financiamiento verde y asistencia técnica del Fondo para la Alianza Mundial para el Clima, y después mostraremos ya los resultados que será presentado acá por el Tecnológico de Monterrey, y finalmente continuaremos con preguntas y cierre del evento. Entonces vamos a darle la bienvenida y agradecer la participación al maestro Carlos Mir Cárdenas, que es el coordinador de proyectos de movilidad eléctrica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que está aquí para darnos sus palabras de inicio del evento. Muchas gracias, Carlos, por participar. La palabra es suya. Muchísimas gracias, Antonio. Una disculpa, ¿me pueden dar permiso para proyectar, por favor? Muchas gracias. Bien, mi nombre es Carlos Mir, soy coordinador de proyectos de electromovilidad por parte del programa de PENUMA de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México y otros países de Latinoamérica. Para mí, pues es un gusto y un honor estar el día de hoy compartiendo pues parte de este gran trabajo que han hecho colegas, que ha hecho también el Tecnológico de Monterrey aquí en México, y bien, pues darles básicamente la bienvenida a este gran taller con grandes personas involucrados, pues bueno, actores clave en términos de movilidad, de transporte, de vehículos pesados en México. Y sin más, me gustaría dar como un tipo preámbulo para poder justamente entender esta gran problemática que tenemos en México y muchos países de Latinoamérica, donde casi la cuarta parte de las emisiones en efecto de gases de efecto invernadero, perdón, son producto del transporte. Y más allá de eso, en una medida, si comparamos la cantidad de vehículos pesados que existe pues, en este universo, pues vemos que menos del 10%, entre el 5 y el 7% son vehículos pesados. Sin embargo, estos vehículos emiten casi la cuarta parte justamente de estos gases de efecto invernadero, entre otros tipos de gases y partículas nocivas y dañinas para la salud, y que dependen justamente, pues en su totalidad actualmente, en combustibles fósiles. ¿Esto qué quiere decir? Que haciendo una proyección al 2030 y al 2050, pues vamos a tener casi el 20 o el 50% más de este tipo de gases efecto invernadero, pues conforme pasa el tiempo. Entonces, esta es la gran problemática que vemos hoy por hoy en muchos de nuestros países, que afecta directamente pues, a la salud. Es una problemática a nivel de salud pública. Y pues con este antecedente, esta gran problemática que nos atañe, pues justamente PENUMA trabaja y está trabajando justamente para poder hacer este tipo de eventos, foros, talleres, eventos de discusión propiamente para
para poder compartir justamente los grandes hallazgos que se han realizado y, bueno, para poder poner en la mesa justamente a los grandes actores y a conjuntar la parte académica justamente con pues la toma de decisiones y con pues los grandes hallazgos encontrados. México se ha propuesto justamente a través de esta problemática en reducir en el 22% de sus emisiones para el 2030. Entonces, justamente con esta visión y con esta meta es que el PENUMA se enfoca en el sector transporte a producir y a enviar mensajes muy claros. Mensajes que van y que tienen que ser transversales a través de políticas y medidas en su plenitud y en todos sus actores. Parte de este trabajo que realiza PENUMA es pues justamente desde la parte de la normativa y el marco normativo aplicable pues a los vehículos. Para eso justamente se necesitan líneas bases que determinen y soporten el análisis para poder dar justamente estas decisiones atinadas, ¿no? Asimismo, también trabaja en sistemas alternativos de transporte, en programas de transporte limpio y uno de los puntos es justamente parte de esto, se enmarca la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y finalmente la planeación urbana de sistemas de transporte eficiente. Entonces, justamente a través de esta gran visión en el transporte, en las políticas y en las medidas, pues es que estos ejercicios son tan ricos, estos ejercicios donde se discute y se analiza a través de pues, métodos científicos y donde la academia también tiene un gran soporte en este tipo de análisis, donde en cada uno de los puntos donde se enmarca PENUMA y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el sector transporte, es que son de gran validez. Entonces, justamente apoyando esta línea base y en este marco del taller para el análisis de combustibles de transporte pesado en México, es que se enmarcan justamente estos análisis, ¿no? Estos inventarios, estos proyectos, estas proyecciones justamente y estimaciones que se pueden hacer en el marco, digamos, de programas como tipo la ENME, que es la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, donde nos ayudan a establecer objetivos, metas y ejes estratégicos, ¿no? Donde tenemos una cierta metodología y donde el sector energía y el sector transporte pues se vinculan de alguna manera para poder tener análisis más robustos justamente de este tipo de metodologías para llegar justamente a identificar estos desafíos tanto técnicos, operativos, financieros, sociales, industriales, para poder tener una visión global pues de una mejor estrategia, ¿no? Entonces, justamente este tipo de discusiones se enmarcan en ejes sectoriales, tanto para cuando estamos hablando del transporte pesado, en transporte público y transporte de carga, ¿no? Entonces, estos dos grandes componentes y estos dos grandes ejes sectoriales deben atender a las necesidades y las problemáticas pues de cada tipo de modalidad o de transporte, priorizando pues bueno, estos grandes ejes en términos de vehículos pesados, ya que como bien decía al inicio de esta plática, pues tornan en pues, los vehículos pesados, ¿no? Entonces, gran parte de la problemática se centra pues en estos dos grandes ejes sectoriales, ¿no? Y pues bueno, existen ejes transversales donde pues tienen que ver y tienen su oficio tanto la infraestructura, la coordinación interinstitucional, el propio capital humano y la comunicación y difusión. Y estos ejes transversales justamente se enmarcan y abonan en proyectos y en talleres y en foros de este tipo.
Entonces, a través de, de esta invitación, y muchas gracias por poner en la mesa pues los actores relevantes que tienen que ver con el transporte de vehículos pesados y estos análisis que son tan ricos y que son pues fundamentales para poder desarrollar líneas de acción que aporten directamente pues a la disminución de gas de efecto invernadero y a esta problemática que nos atañe a todos en este gran sector que es el transporte y el subsector de vehículos pesados. Entonces, pues no queda más que dar pues, la bienvenida, felicitar a mis colegas, felicitar al Tecnológico de Monterrey por esta gran labor, por este maravilloso taller y este espacio donde se podrán discutir y se podrán ver pues, el gran trabajo que ha hecho estos grandes actores. Muchísimas gracias y espero que sea lo más rico este taller para todos ustedes. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Ahora me gustaría continuar con el doctor Felipe Quirama, quien es asistente del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la unidad de transporte, para hablarnos sobre las acciones que está el PENUMA en combustibles de vehículos más limpios y eficientes en Latinoamérica y el Caribe. Recordándole, doctor, que tiene 10 minutos. Muchas gracias. Hola Antonio, ¿me confirman si está viendo mi pantalla? Sí, señor, la veo, pero no en pantalla completa, pero se la ve. Listo, ya la pongo en pantalla completa. Ahí, la están viendo en pantalla completa. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Inicialmente quisiera agradecerles por su participación en este taller de validación de resultados. Mi nombre es Luis Felipe Quirama, yo soy asistente de programas de la Unidad de Movilidad Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Digamos que todo lo que se va a presentar el día de hoy se desarrolla bajo una iniciativa que se denomina la Iniciativa Global de Ahorro de Combustible o GFI, y esto, digamos, está enmarcado dentro de las acciones que tiene el PENUMA para la adopción de una flota de vehículos más limpios y eficientes en diferentes países en Latinoamérica. Esta presentación fue preparada por mi colega Verónica Ruiz Estana y por mí. Permítanme entonces les empiezo a presentar. Como les decía, nosotros trabajamos para la Unidad de Movilidad Sostenible que tiene sede en Nairobi, Kenia, y desde allí implementamos 5 programas diferentes a nivel de la región. El primero es la Alianza para Combustibles y Vehículos Más Limpios. La idea de esta alianza es promover el mejoramiento de la calidad de combustibles y los estándares de emisiones, sobre todo en vehículos livianos. El segundo es la Iniciativa Global para el Ahorro de Combustible, que es la iniciativa que les voy a presentar en mayor detalle. El tercero es el Programa Global de Electromovilidad, que busca apoyar la adopción de movilidad eléctrica en mercados en desarrollo y transición. El cuarto es la Iniciativa para Vehículos Pesados, que lo que busca es el mejoramiento de la calidad de los combustibles y estándares de emisiones. Esto con el objetivo de reducir emisiones de carbono negro y material particulado en vehículos diésel. Y la última, pero no menos importante, son las acciones orientadas a priorizar a los peatones sobre otros modos de transporte que se denomina compartir el camino. Entonces, básicamente como contexto tenemos que el 90% de la población mundial vive en lugares en donde existe una mala calidad del aire y los niveles de calidad del aire exceden los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Esto a su vez genera que se den alrededor de 4.2 millones de muertes por la mala calidad del aire en el mundo. Y si bien, digamos, el mayor problema se localiza en países del sudeste asiático, en Latinoamérica este valor, digamos, es relevante, entendiendo que en Latinoamérica se presentan alrededor de 250.000 muertes prematuras por la mala calidad del aire por cada año.
El transporte, como ustedes bien lo saben, es uno de los causantes de la mala calidad del aire debido al uso, digamos, intensivo de combustibles fósiles. Y esto a su vez, digamos, tiene un efecto no solamente en términos de calidad del aire, sino también en términos de cambio climático o de emisiones de CO2. Vemos entonces que aproximadamente, como lo decía mi colega Carlos, el 23% de las emisiones de CO2 provienen del transporte y, digamos, en este caso, las emisiones de CO2 van a tender a incrementarse debido a un incremento de la flota de vehículos en los próximos años. Y este incremento de la flota de vehículos se va a dar principalmente en países que se encuentran en vía de desarrollo. Vemos entonces que si queremos mantenernos en un escenario de los 1.5 grados, tenemos que trabajar en diferentes sectores y en este caso el transporte no es un sector ajeno a ese mejoramiento. En este caso se espera que más o menos un 20% de las emisiones de la reducción en emisiones de CO2 provenga de este sector. Vemos entonces que para poder, digamos, reducir las emisiones de CO2 en el sector transporte eh, tienen que existir acciones combinadas en cuanto a la eficiencia energética y a la adopción de nuevas tecnologías de motorización. Y en este caso, una de las que, por ejemplo, mencionaba Carlos, es la adopción de la movilidad eléctrica, pero también de forma combinada con otras acciones como la promoción de la movilidad activa o la adopción de energías renovables que también ayuden a la limpieza de la red de generación eléctrica. En el gráfico del lado derecho vemos cuál debe ser el apoyo de acuerdo al modo de transporte, y en este caso en particular en morado vemos digamos, el aporte requerido por los vehículos de carga. Después de los vehículos livianos son el segmento de vehículos que más requiere en donde más se requiere trabajar para lograr una disminución significativa de las emisiones de CO2. Entendiendo esto, hace 10 años se lanzó la Iniciativa Global de Ahorro de Combustible, o GFI, que busca que los países adopten políticas que permitan el mejoramiento del rendimiento de combustible en los vehículos de la flota. ¿Cómo trabajamos? Básicamente apoyando a los países a desarrollar políticas, y para esto lo primero que se desarrolla es un análisis de línea base de consumo de combustible, que lo que básicamente busca establecer es una foto energética de cuál es el consumo de combustible de la flota. Esto es parte de lo que se va a presentar el día de hoy por parte de los investigadores del Tecnológico de Monterrey, y esto va a servir de base en un futuro para que se puedan desarrollar políticas de eficiencia energética ajustadas al sector transporte de carretera, digamos, con argumentos en los datos. Estas son las metas perdón, tengo un retorno. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Les pediría que por favor cierren el micrófono. Entonces, retomo, estas son las metas del GFI, o de la Iniciativa Global de Ahorro de Combustible, que se redefinieron hace 2 años, en donde se adoptan metas para los diferentes segmentos de transporte, y en este caso en particular las metas para los vehículos pesados son que al 2035 se tenga una reducción del 35% del consumo energético respecto al año de referencia, que es el año 2005, y para el 70% se reduzcan las emisiones de CO2 provenientes de este segmento de la flota de vehículos. Para ello, como lo decía ahorita, hay que tener estrategias combinadas no solamente de eficiencia energética, sino de electrificación, de integración con energía renovable y de un cambio hacia la movilidad activa o hacia el transporte no motorizado. El GFI en la región ha apoyado cerca de 17 países, entonces en este caso contamos con información de línea base digamos, de las flotas y de su consumo de combustible para 17 países y en cerca de 67 países en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se les ha apoyado? Primero con digamos, un levantamiento de información sobre la composición de la flota y su consumo energético, el desarrollo de políticas ajustadas, pero también todo el tema de sensibilización acerca de la importancia de desarrollar políticas de eficiencia energética.
Es muy importante resaltar que esta información se tiene muy detallada para la flota de vehículos livianos y que el proyecto en México es un proyecto de referencia para vehículos pesados. Entonces ese es uno de los grandes retos que digamos, afrontó el Tecnológico de Monterrey y aprovecho para extenderles mis agradecimientos a los investigadores que participaron de este proyecto, entendiendo el reto que significa desarrollar una línea, una metodología y después aplicarla para los datos, en este caso, de México. La información que queda contenida hoy sirve para desarrollar políticas de eficiencia energética orientadas a la información y a la capacitación, es decir, por ejemplo, un etiquetado de consumo energético, para adoptar en un futuro medidas fiscales, lo cual puede, digamos, ayudarle al país a establecer esquemas de impuestos o de incentivos a partir del dato de consumo de combustible de los vehículos, estándares de eficiencia energética y también programas basados en el mercado, es decir, programas voluntarios de eficiencia energética como el que se obtiene, el que opera en Estados Unidos, que se denomina US Smart Way. Para mostrarles acá un modelo de referencia, hemos estado a través del GFI o de la Iniciativa Global de Ahorro de Combustible, hemos apoyado a 5 países de la región a desarrollar sus estándares de eficiencia energética y esquemas de etiquetado que les permiten, digamos, promover flotas de vehículos con mejores rendimientos de combustible y por ende que produzcan menores cantidades de CO2. Eso era lo que les traía para el día de hoy. Nuevamente agradecerles a los participantes, al Tecnológico Monterrey y al donante, a la organización donante de los recursos que nos permitió desarrollar este estudio, que es el Green Climate Partnership Fund, que también entiendo que va a dar una presentación más adelante. Y con esto los dejo y les agradezco mucho. Muchísimas gracias por la presentación, doctor Kirama. Y tal cual como usted mencionó, ahorita vamos a continuar con el maestro Ángel Verastegui, que es especialista en energía y financiamiento climático, que nos va a hablar en representación del Fondo de la Alianza Mundial para el Clima, que es el GCPA, en donde nuevamente recordarles que sin ellos no podríamos haber realizado este proyecto, entonces un agradecimiento a ellos. Y recordar que esta agencia tiene como objetivo es el ayudar a países en desarrollo y países menos desarrollados a dirigir los problemas para el cambio climático a través de apoyo técnico y financiero. Entonces, nuevamente, muchas gracias y la palabra es suya, maestro. Buenos días con todas y todos. Gracias por la palabra. Quería confirmar que están viendo mi pantalla y que me escuchan bien. Sí, señor, perfectamente. Perfecto. Bueno, sí, nuevamente, muchas gracias por la introducción y por la invitación a este evento. Como voy a hablar rápidamente sobre Responsibility y el fondo GCPF, que es donde trabajo y donde estamos, con lo que estamos contribuyendo con esta iniciativa, justamente como se ha mencionado. Ven mi pantalla para la presentación, ¿correcto? Perdón, Ángel, parece que hay un problema de sonido. Parece que tuviera 2 micrófonos. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Yo lo escucho bien. Ya. Y se está viendo la pantalla con la diapositiva de Responsibility, ¿correcto? Sí, señor. Ya, perfecto. Listo. Entonces, empiezo a contarles un poco de Responsibility, qué hacemos como empresa y por qué estamos acá, contribuyendo con este esfuerzo conjunto. Responsibility es, en breve, es un asset manager, es un gestor de activos, un social lender, en términos, o un inversionista de impacto. Básicamente lo que hacemos es administrar fondos, una banca de segundo piso de impacto, se podría decir. Administramos fondos de inversionistas como empresa y buscamos invertirla en empresas, instituciones financieras en países emergentes, exclusivamente en países emergentes, buscando no solo un retorno financiero, el cual es el core business de la empresa, sino también un retorno de algún tipo de impacto. Y en ese sentido, bueno, Responsibility en cifras tiene casi 20 años de fundada, con sede en Suiza, presencia en 8 oficinas a nivel mundial, todas en países en vía de desarrollo. Yo personalmente estoy ahorita basado en Lima, desde acá tenemos toda la región latinoamericana. Manejamos
un poco más de 3.500 millones de dólares de activos. No es dinero nuestro, es dinero de inversionistas públicos y privados, institucionales, para que los invertamos a nivel global en países en desarrollo, para generar, como les decía, retorno financiero y retorno de impacto. El 85% de los fondos que administramos e invertimos son deuda. También hacemos equity. Tenemos cerca de 250 empleados alrededor del mundo y trabajando, habiendo invertido en 75 países, a través de 300 empresas de impacto con las que hemos financiado y han sido socios comerciales, socios financieros. Cuando les decía que buscamos, además del retorno financiero, un retorno de impacto, este se mide en 3 líneas de acción, en las cuales tenemos un diferente indicador de impacto adicional al retorno financiero. La principal con la que empezamos fue inclusión financiera, que principalmente son microfinanzas. Nuestro trabajo es analizar el riesgo crediticio de instituciones microfinancieras en países en vías de desarrollo. Otra es alimentación sostenible, con la que trabajamos principalmente con organizaciones de agricultores o empresas de la cadena de alimentación, incluido empresas directamente en la transformación o preparación de comida, y que tengan alguna certificación orgánica, fair trade, de este tipo. Y la tercera línea, que es donde yo me desempeño y por lo que estamos acá reunidos, es financiamiento climático, con lo cual el principal objetivo es la reducción de CO2. Ese fondo, que es el primer fondo que administró Responsability, con el cual empezó con finanzas climáticas, es el Global Climate Partnership Fund, que tiene un objetivo de apoyar entidades financieras, principalmente en la mitigación del cambio climático. Esta iniciativa, este fondo, no fue un fondo que Responsability creó, es un fondo que creó el gobierno alemán en el año 2009, con el objetivo de mitigar el cambio climático a países en vías de desarrollo. Es un vehículo financiero, es un fondo financiero que trata de cubrir la brecha en la oferta de financiamiento para proyectos medianos o pequeños medianos, entre 10 a 30 millones de dólares en países en vías de desarrollo. Y si bien es cierto, inició el gobierno alemán con una contribución de 100 millones de euros inicial, hoy por hoy GCPF, el objetivo de GCPF era convertirse en lo que es un fondo climático boutique, que une inversionistas públicos y privados. Inició con el sector público, pero ahora también tenemos inversionistas privados que hacen una gran fuente, un fondo de financiamiento. Hoy por hoy tenemos instituciones como FMO, KfW, el Banco de Inversión Europeo, IFC, fondos de pensiones, de diversos inversionistas, fondos públicos y privados, que crean este fondo financiero para que nosotros a su vez coloquemos este dinero que tienen que financiar últimamente a proyectos de energía renovable y eficiencia energética en países en vías de desarrollo, a través de, en Latinoamérica nosotros operamos principalmente a través de instituciones financieras. Es así que nosotros hacemos el riesgo crediticio y prestamos el dinero a instituciones financieras de diversos países. Trabajamos hoy en 9 países, México uno de ellos, y también principalmente Centroamérica, con estos grupos financieros. Y la idea del fondo es dar financiamiento a precio de mercado. No es una línea subsidiada, a pesar de tener una participación pública. El diseño de GCPF lo que quiere es tener una línea de financiamiento de mercado, con precios de mercado, y los fondos públicos utilizarlos realmente con una línea de asistencia técnica dedicada, con la cual se puede brindar una línea de asistencia técnica con cada institución financiera que trabajamos para desarrollar una cartera verde y productos financieros verdes. Una línea de financiamiento barato, era la lógica del diseño de GCPF, no crea un portafolio verde, sino el desarrollo de capacidades, que es finalmente uno de los impactos adicionales. Además de que si queremos reducción de CO2, entendemos que necesitamos desarrollar capacidades en las instituciones financieras y en sus mercados y en sus clientes para poder desarrollar esos proyectos. En resumen, por eso GCPF es una oferta de financiamiento, por un lado, dinero, con asistencia técnica que ayude a las instituciones financieras a identificar, desarrollar, cuantificar y expandir sus mercados verdes. Esta es una gráfica del dinero que hoy por hoy, cierto, GCPF administra cerca de 700 millones de dólares, luego de 100 millones que inició con el gobierno alemán. Por un lado, nosotros buscamos nuevos inversionistas, además de colocar ese dinero en los mercados emergentes. Y así, el dinero colocado a nivel global, cerca del 50% se ha invertido en
proyectos de energías renovables, lo cual es lógico, es de los proyectos más grandes. Sin embargo, solo es la mitad de la cartera con la que financiamos hidroeléctricas, proyectos de biomasa, solar, eólicas o incluso sistemas de autoconsumo. La otra mitad de los fondos se van a proyectos de eficiencia energética, dentro de los cuales, como pueden ver en la gráfica, transporte es el sector que más se ha financiado, donde no solo hay automóviles eléctricos, sino también conversiones a gas natural o hasta vehículos convencionales, pero con menor consumo de combustible. Es así en este sentido que, bueno, esos son algunos resultados para los que trabajamos a nivel global. 25 países con 40 entidades, hemos producido más de 20 millones de toneladas de CO2. Sin embargo, lo que quería comentar, dado la característica de GCPF y por qué estamos ahorita en este evento, justamente por la asistencia técnica que podemos financiar este tipo de iniciativas. Es así que, en resumen, en Latinoamérica hemos invertido cerca de $500,000 de dólares en asistencia técnica para proyectos que busquen promover el transporte limpio. Y gracias a esa inversión de asistencia técnica paralela, apoyando a las instituciones, se ha logrado ya reportar cerca de $25 millones en vehículos que ahorran al menos 20% de combustible. Bajo ello tenemos buses, autos convencionales, autos eléctricos híbridos, pero también, sobre todo, tenemos proyectos muy interesantes con cada institución que hemos trabajado. En esta ocasión, este proyecto que estamos trabajando con UNEMI, con el Tecnológico de Monterrey en México, beneficia a todo el mercado mexicano, pero sobre todo a las instituciones socias nuestras. Tenemos una a la fecha en México, que es el Grupo Financiero Mega en Guadalajara, con la cual quisiéramos poder financiar e identificar los buses, o bueno, los camiones y tractocamiones que cumplen este requisito de 20% en el mercado mexicano, que es un poco el reto del día de hoy, poder entender qué características tienen estos vehículos, con los que podamos asegurar que este vehículo o los vehículos que cumplen con tales características tienen al menos este 20% de ahorro de combustible. Además, con esta asistencia técnica, como este proyecto, hemos apoyado el desarrollo con Frankfurt School en Costa Rica, el desarrollo de un producto financiero o líneas de base en distintos países como El Salvador, Ecuador, además de proyectos de chatarreo con el sector privado que se trabaja en Perú con una empresa suiza. Pero bueno, estoy pensando en el tiempo, he cumplido. Cualquier cosa que tiene mi contacto, para cualquier contacto de información sobre el fondo. Ideas de asistencia técnica son variadas, no son fijas. Vamos desde desarrollos de mercado, análisis, hasta marketing y eventos, además de promoción y contacto de cualquier cosa está en contacto. Nosotros estamos a la base desde Lima para toda la región y siempre contento de poder identificar oportunidades con alguna institución financiera o alguna institución que directamente tenga un proyecto interesante que pueda ser financiado. Muchísimas gracias por la atención y cualquier pregunta quedo con gusto para atender. Muchísimas gracias, maestro, por su presentación. Agradecerles nuevamente a ustedes por su apoyo en el proyecto. Y ahora voy a continuar con la actualización de la línea base de consumo de combustible en vehículos pesados en México, que la va a presentar el Tecnológico de Monterrey. Esta presentación va a ser realizada por el líder técnico del proyecto y profesor investigador, doctor José Ignacio Huertas, junto con el investigador maestro Oscar Serrano. La palabra es suya. Gracias. Permítame compartir. Me confirma que está viendo pantalla completa y me está escuchando bien, Antonio. Sí, señor. Bueno. Sí, efectivamente hemos venido adelantando una serie de talleres en relación a este trabajo de línea base de consumo de combustibles de vehículos pesados en México. Y hoy lo que queremos presentar es, segundo, cumplir con estos objetivos que aparecen acá. Entonces, dar una última versión sobre cuál es el consumo de los vehículos pesados en México, que es esto que está acá. También, pero antes de eso, describir cuál es el mercado de los vehículos pesados en México. Y en este sentido, para ya cumplir esta meta, identificar cuáles son las tecnologías que pueden cumplir esta pregunta que nos han hecho de cuáles tecnologías permiten reducir por lo menos un 20% las emisiones de CO2.
Entonces vamos a ir en 3 bloques y vamos a comenzar por el primero, que es la descripción del mercado de vehículos pesados en México. Entonces comencemos. Básicamente esto se logró pues consultando las diferentes bases de datos y entidades que trabajan el tema de transporte en México. Al final aparecen, al final del reporte aparecen las referencias. Me voy a hacerlo muy corto, muy sucinto. Y debo empezar por acá. Cuando hablamos de vehículos pesados, pues obviamente distinguimos dos clases, los que son dedicados a transporte de pasajeros y los que son dedicados al transporte de carga. Es muy importante decir que en México la nomenclatura o la designación de estos vehículos está en esta norma y las clasifican como van, B2, B3 para autobuses. Si ustedes pueden ver el número de ejes, que el indicador se refiere al número de ejes. Aquí les doy una idea del peso bruto vehicular. Y este es un segmento. El otro segmento son los camiones y los tractocamiones, y de nuevo el 2 o el 3 significa el número de ejes, y aquí de nuevo aparece el peso bruto vehicular que les corresponde. Entonces, en adelante, como que los diferentes tipos de vehículos o diferentes tecnologías caben dentro de estas clasificaciones. Aquí aparece, yo debo recordarles a todos los presentes, especialmente a los que no son mexicanos, que México tiene una industria automotriz muy poderosa, y eso la hace el 6º productor de vehículos pesados en el mundo. Y aquí aparece cuántas unidades ha venido produciendo, venían produciendo año. Y ustedes pueden ver que unas 20.000 unidades son las que se vienen produciendo. Sin embargo, aquí a la derecha, la mayoría de ellos, casi el 85% es exportado. El resto se queda y se vende a nivel nacional. También es importante que ustedes sepan que algunas tecnologías de vehículos se importan. Alrededor de 6.000 vehículos son importados al año. Debo resaltar que estos números que estamos reportando son antes de la pandemia, porque la pandemia es un evento atípico en el comportamiento del mercado mexicano. Entonces, los datos son del 2019, aunque les estoy mostrando los datos del 2020-2021. Aquí aparece que aquí ya aparecen los autobuses, los vehículos pesados en México, y ustedes pueden ver, donde me voy acá, que el gran número o la gran cantidad de unidades motrices corresponden al transporte de carga. Y esto tiene mucho sentido porque México tiene una fuerte actividad industrial y tiene una gran exportación hacia Estados Unidos. Entonces, el número de unidades para el transporte de carga es muy superior al número de unidades para el transporte de pasajeros, como se muestra acá. Y debo recordarles que estos son los vehículos en México. Ahora nos movemos a la siguiente pregunta es, ¿y esos vehículos qué tipo de combustibles usan? Y pues es obvio en México que, que casi todo es diésel. Casi todos los vehículos para autobuses y para transporte de carga usan diésel como combustible. Hay muy poquito, menos del 1% de gas natural, y hay algo despreciable en términos de vehículos híbridos o eléctricos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las marcas predominantes, tanto para carga y para pasajeros? Vamos a hacerle énfasis a esto. Quiero mencionar algunas en este momento. Es Freightliner International Kenworth para carga, mientras que para pasajeros es International Mercedes-Benz, y me falta una que no veo, y Volkswagen. Ya había mencionado Mercedes-Benz. Ok. ¿Listo? Esto es importante más tarde. Aquí les muestro como la edad promedio de los vehículos y dice que pues, el gran volumen de los vehículos de carga pues tienen una edad superior a los 10 años, donde 10 años puede ser considerado como la vida útil del vehículo. Esto es controversial, pero usémoslo como una referencia. Lo mismo sucede con los vehículos para pasajeros.
Y acá viene otra información muy, muy importante en lo que vamos a estar conversando. Es que miramos, en este caso es carga transportada, como lo ven acá. Pero también esto está directamente relacionado con el número de vehículos. Y ustedes pueden ver que este que está acá es el tractocamión de 3 ejes. Es el vehículo más frecuentemente usado en México. Aquí presentamos lo mismo, pero en términos de un pastel. ¿Listo? Entonces hay que recordar ese vehículo, y también un camión de 3 ejes es el siguiente más usado. Y los otros pues, contribuyen en una menor porción. Aquí volvemos a presentar las marcas que dominan el mercado para el caso de carga y de pasajeros, ya los nombré, y aquí dice el número de los vehículos. ¿Listo? Es posible, o más adelante podría ser, se necesita esta información si uno quisiera calcular cuál es el consumo total de los vehículos, y es en términos de luz. Entonces aquí tenemos la información para el caso de transporte de pasajeros y estamos mirando las principales ciudades. ¿Listo? Y dice básicamente año a año cuál es el número de pasajeros transportados en las diferentes ciudades. Y acá los kilómetros recorridos. Debo resaltar que esta gráfica de kilómetros recorridos y año a año la tuvimos mirando directamente las mediciones reales de consumo de combustible y datos que tienen los sistemas de telemetría. Y básicamente pues, les pone de referencia cuál es, pues como que el número de kilómetros al año que recorre cada unidad. ¿Listo? Bueno, eso fue información complementaria pero importante. Ahora nos vamos a la segunda fase. Digo, al segundo gran momento, y quiero resaltar esto. En esta esquina estamos como mostrando en qué capítulo vamos. Y entonces yo le transfiero la palabra a Oscar para que nos dé una actualización sobre los resultados que hemos obtenido midiendo el consumo de combustible de los diferentes vehículos en México. Listo, Doc, muchas gracias. No sé si hay problemas si comparto yo mi pantalla. Claro que sí. Ok, gracias. Entonces, listo, déjame nada más cambiar por acá. Listo. Entonces, sí, justamente como comentó el doctor Huertas hace un momento, pues lo que hicimos fue determinar el consumo de combustible de los diferentes vehículos bajo sus condiciones reales de operación. En este caso nos centramos en vehículos pesados, autobuses y camiones de carga. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estos autobuses, estos vehículos, las empresas de transporte contratan estos servicios de telemetría, sistemas de telemática, que básicamente monitorean la información del computador de estos vehículos y es enviada esa información a un servidor central, y lo que hacemos nosotros es recolectar estos datos, hacer un análisis y pues determinar los resultados que vamos a mostrar a continuación. Entonces, para ello, pues me gustaría contarles los vehículos que monitoreamos. Son aproximadamente un poquito más de 80 vehículos, muchos viajes recorridos desde el año 2019 hasta la actualidad. Estos vehículos son monitoreados por diferentes plataformas de telemetría, diferentes servicios que prestan estos sistemas, y se recolectaron aproximadamente 7 empresas de transporte de carga, 4 empresas de transporte de pasajeros de todo el país. Y lo que vimos es justamente lo que mencionó el doctor Huertas, ¿no? Los principales fabricantes de vehículos que están en el país estaban ahí en las mediciones reales, y pues vemos que estos diferentes vehículos utilizan diferentes tecnologías en su motor, ¿no? Que es básicamente lo que representa el consumo de combustible. Entonces, lo que podemos ver aquí, por ejemplo, ya son los resultados de año tras año según las diferentes categorías vehiculares en el caso de transporte de carga. Podemos ver que desde la perspectiva vehicular, expresando este consumo específico en litros por 100 kilómetros,
Conforme el vehículo es un poquito más grande, pues este consumo va incrementando. Pero aquí es importante destacar que pues por los fines de que estos vehículos son utilizados, fines de transporte de carga logísticos, es importante incluir la unidad de carga transportada, peso transportado o capacidad de carga en este caso para las diferentes tecnologías, y podemos ver aún así que pues la diferencia es muy mínima si comparamos la variación que existe año tras año, ¿no? Aproximadamente más o menos 8%. Esto según año modelo. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues podemos ver justamente lo que hablábamos, ¿no? Las clasificaciones por diferentes tecnologías, donde tenemos pues los camiones según su tamaño, según el número de ejes que clasifica la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y la tecnología que estos utilizan. Por tecnología nos referimos al motor que utilizan de los distintos fabricantes, que se mantiene lo que veíamos antes de que la variación no depende tanto de esa tecnología. Más o menos 10% con respecto al promedio según las diferentes categorías. Lo mismo vemos para el caso de transporte de vehículos de transporte de pasajeros. Diferentes tamaños de vehículos por año modelo, por categoría. Y vemos que esta variación nuevamente es muy mínima con respecto a los años anteriores o vehículos más nuevos. Respecto al promedio. Y de manera similar, si consideramos los principales fabricantes de motores, vemos que la dispersión que tenemos en las mediciones de consumo de combustible bajo condiciones reales nuevamente es muy chiquita con respecto a los dos casos de vehículos de transporte de carga y de pasajeros. Es por eso que pues, nosotros al ver este comportamiento en las diferentes mediciones, lo que hacemos es expresar justamente el consumo de combustible específico desde la perspectiva vehicular, desde la perspectiva logística o el fin de uso que tiene el vehículo, en este caso litros 100 toneladas kilómetro, para las diferentes categorías vehiculares, tanto de pasajeros como de carga, así como las emisiones de CO2 debido al uso del combustible, que como mencionó el doctor Huertas hace un momento, pues el 99% de estos, el 99% de los vehículos de transporte de carga de pasajeros aquí en México utilizan el diésel como combustible. Si quiere, continuamos, doctor. Exacto todo esto que he dicho, Oscar, y llegamos a la lista blanca, la lista de tecnologías que se les debería dar preferencia. Una de las grandes conclusiones que hemos obtenido hasta el momento mirando las diferentes tecnologías para vehículos diésel es que aunque con las tecnologías más modernas se pueden tener ahorros de combustible, estos ahorros realmente no son significativos, no nos permiten alcanzar una meta de un 20%. Entonces la pregunta que nos hizo Ángel es, ¿qué tecnologías sí podrían alcanzar esa meta de reducciones de emisiones de CO2 del 20%? Y debemos recordar que ese criterio debe estar acompañado de que sí es factible bajo las circunstancias de México. Entonces, eso fue lo que procedimos a hacer. La primera, pues que es bien conocida, es usar gas natural para transporte de pasajeros y para transporte de carga. El mayor problema que tenía el uso de la tecnología de gas natural es la baja autonomía, porque se almacenaba el gas en forma de gas comprimido. Sin embargo, debo resaltar que con los últimos años ha aparecido el uso de gas natural licuado, que ahora se convierte en una opción que está disponible comercialmente. Y de eso le voy a hablar. Entonces, lo primero es que el gas natural, los problemas de autonomía ya no lo tienen, y entonces eso lo hace muy apropiado para cuando tenemos transporte de carga y a grandes distancias. La siguiente pregunta es, ¿y México tiene la infraestructura para proveer gas natural? Entonces, en este caso le estoy mostrando el mapa de los gasoductos
de México. Cada rayita es un gasoducto y obviamente México produce gas por este lado, pero lo más importante para el gran público que nos escucha hoy es que México importa gas a través de todos estos puntos que ven acá en la frontera con Estados Unidos. Y entonces eso hace que para esta región norte del país la disponibilidad de gas natural no sea un mayor problema. Así que aquí simplemente resaltar los puntos donde se recibe el gas en la frontera. Y la otra, aquí en estos puntos que estoy señalando, se trae por barco gas natural licuado. Entonces, no solo se importa gas natural comprimido, sino también licuado a través de estos puntos que están diciendo acá y se hace por barco. Y la distribución no solo se hace por los gasoductos que ya le mostré, sino también por esta tecnología que le llaman gasoducto virtual. Y como ustedes pueden ver, son grandes tanques que contienen el gas en forma comprimida. Creo que es importante resaltar que como país, el número de estaciones de servicio sigue siendo muy reducida. Al año anterior teníamos 57 estaciones de servicio de gas natural y pues la idea era haber crecido a 107 el año anterior. También resaltar que donde está más desarrollado estas estaciones de servicios en el norte del país, especialmente aquí en Nuevo León y en Jalisco. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y cómo comparamos el consumo de combustible de un vehículo a gas natural contra uno diésel? Debemos resaltar que debemos hacer uso de un concepto que se llama litros equivalentes de combustible. Entonces, si estamos hablando de gas natural, tenemos que convertir el consumo en litros equivalente a diésel en este caso. Aquí estamos mostrando un trabajo que hicimos, pero esto fue en Bogotá, pero lo traje a colación por la siguiente razón. Cuando uno mira, desafortunadamente la gráfica no puede cambiarla en kilómetros por litro. En economía de combustible, como lo venimos presentando en términos de litro por kilómetro, el inverso. Entonces, en este caso, más grande significa menos consumo. ¿Listo? Pero el punto que les quería decir es, mire, estos son los consumos de los vehículos a diésel, mientras estos son los de gas natural, para un mismo tipo de vehículo. Pero hay un gran conflicto. Esto es lo que nosotros medimos y esto es lo que reportaban las experiencias en otros países. Y hay una diferencia significativa. La razón de eso es que al momento en que nosotros hicimos las pruebas, en aquella época, los propietarios o los encargados de operar esta tecnología no tenían el entrenamiento adecuado o no habían adoptado la tecnología del gas natural. Y por eso exhiben grandes diferencias entre lo que están consumiendo y lo que realmente deberían consumir cuando realmente se adopta la tecnología. Este mensaje es muy importante y lo voy a repetir un poco después también. ¿Listo? Ahora, para terminar, la posibilidad de usar gas natural como una alternativa para reducir las emisiones de CO2 sigue siendo una tecnología con un mayor costo. Sin embargo, el costo operacional, el costo del día a día sigue siendo sustancialmente menor. Más adelante voy a trabajar ese tema. Por ahora, simplemente decirles que sí es cierto que el costo del autobús o del vehículo de carga, el costo de inversión es mucho más alto, pero que el costo operativo es mucho menor, como el 40%, pero que eso depende de los precios de mercado en el momento. La otra cosa que es importante es que cuando usamos gas natural, las emisiones de CO2 reducen sustancialmente, alrededor del 20%. No es un número fijo porque depende de las condiciones con que lo usemos, pero es un número de referencia. Este sí responde la pregunta que es, ¿qué tecnología tiene la capacidad de reducir un 20% las emisiones de los vehículos? Con esta estamos listando las tecnologías disponibles y estamos mostrando el nivel de ventas de vehículos de gas natural en México y decirles, hay una pequeña experiencia que se ha venido construyendo, aquí afectó la pandemia, pero era algo que venía creciendo.
tanto para pasajeros como para transporte de carga. Ahora me voy a saltar a eléctricos y debo resaltarle a la audiencia que estamos hablando de transporte de carga de pasajeros, transporte pesado, y que la razón por la cual usar, en este caso, autobuses o autobuses eléctricos, más adelante lo aclaro, es por este comportamiento. Aquí tenemos un vehículo que opera con motor de combustión interna. Para este caso, y siendo sinceros, pues esto es gasolina, no es diésel, pero el comportamiento con diésel es muy similar a esto. Cuando usted opera a baja velocidad, y debo resaltar que esto es hecho solo bajo condiciones de estado estable, que esto no incluye condiciones dinámicas. La situación se vuelve peor cuando usted opera a baja velocidad. Sí, contrario a esto, cuando usted tiene vehículos operados con motores eléctricos, el consumo de energía es proporcional a la velocidad. Entonces, cuando usted está en una ciudad, especialmente cuando está en una ciudad, las velocidades promedio son bajitas. Y entonces la tecnología de motores eléctricos tiene una ventaja adicional que el mero desempeño del vehículo. ¿Listo? Vuelvo y resalto, que la aplicación hace que se puedan tener mayores ahorros que cuando uno compara uno a uno las dos tecnologías. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que esta es una excelente posibilidad. Sin embargo, al igual que con vehículos a gas natural, hay un sobrecosto de la unidad inicial, que puede ser un 50, un 74%. Cuesta más actualmente este tipo de vehículos eléctricos que su versión a diésel. Sin embargo, la pregunta es, en general, como tienen menores costos operacionales o menor costo de combustible o menor costo de la energía, ¿cuál es el costo total del proyecto de operar con vehículos eléctricos? La literatura reporta que aún así operar con vehículos eléctricos es 30% más costoso que con diésel. Entonces aquí tenemos a John Jairo y nos va a decir, pues es demasiado costoso, no es posible. Entonces lo que nosotros hicimos fue ir a la literatura, revisar el detalle, qué se estaba haciendo para ver bajo qué condiciones sí es posible convertir los vehículos eléctricos en que sean económicamente rentables. Y encontramos, pues aquí estamos listando las diferentes posibilidades, pero como ustedes pueden ver, son como en el desarrollo de la tecnología. ¿Listo? Y también encontramos que el consumo energético depende mucho de las circunstancias bajo las cuales se usa el vehículo. Y que los datos que se están reportando están hechos todos bajo ciclos estandarizados, pero no bajo condiciones reales, no bajo condiciones locales. Entonces nosotros propusimos que para casos específicos sí es posible, sí es rentable operar con autobuses eléctricos. E hicimos un ejemplo. El ejemplo que usamos son este tipo que estamos ilustrando acá. Lo que hicimos fue monitorear la operación de estos vehículos. Aquí está cómo opera. Esto lo hicimos previamente. Y entonces sabemos las condiciones de trabajo. Y la pregunta es, ¿cuál debería ser el tren motriz más pequeñito que cumple exactamente lo menos o que satisface estos requerimientos bajo los cuales se están usando actualmente, pero que usemos el motor más pequeño y usemos la transmisión más pequeña y el menor número de baterías para reducir el costo de inversión, el costo inicial? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el tamaño del motor, número de baterías y la transmisión que se debe usar? Entonces así lo hicimos y llegamos al concepto de TCO, que es el costo total de operación o de propiedad de este tipo de vehículos. La tarea no es tan expedita, no es tan trivial. Voy a resaltarlo rápidamente. Uno dice, yo quiero una autonomía de 100 kilómetros o 400 kilómetros. Entonces, con el ciclo de trabajo, uno ve y define una transmisión, determina cuál es el tamaño del motor más chiquito y cuál es el menor número de baterías que le permite cumplir con esa autonomía. Y luego dice, necesité este consumo de energía.
pero yo necesito reducirlo. Y entonces voy y le cambio la transmisión. Y hace este ciclo hasta que sale con la transmisión más apropiada y con el menor número de baterías y con un motor más pequeño. Sin embargo, cuando sale de este ciclo de optimización, la siguiente pregunta es ¿cuál es la capacidad de aceleración? Si la capacidad de aceleración es muy bajita, la gente desecha el vehículo por simplemente percepción. Entonces necesitamos máxima capacidad de aceleración. Y después de eso, necesitamos que el costo de operación sea menor que la contraparte diésel. Y también necesitamos que sus emisiones se reduzcan sustancialmente. Y entonces volvemos a hacer un ciclo, otra vez un ciclo de optimización. Y lo hacemos infinitas veces, es una expresión, pero necesitamos fijar unos criterios. Es decir, lo que más nos importa es que reduzca el consumo, que reduzca las emisiones. Y nos interesa un poquito menos, y el costo. ¿Listo? Un poquito menos la capacidad de aceleración y el menor tamaño del motor. Entonces hicimos eso para este caso y esta es la conclusión. Aquí pueden ver en esta línea punteada amarilla, dice, este es el costo total de operación, el costo de propiedad cuando opero con diésel. Y se lee acá, es alrededor de 30 centavos de dólar por kilómetro recorrido para este caso que estamos hablando. ¿Listo? Y en amarillito está el mismo resultado para cuando operamos con vehículos eléctricos. Cuando tenemos una autonomía menor a 200, empieza a ser competitivo en los vehículos eléctricos. Entonces, para el caso de aplicación específico que le estaba dando, necesitamos una autonomía cada vuelta, cada recorrido que hace el vehículo es de menos de 20 kilómetros. Entonces, si nosotros pudiéramos decir, le vamos a poner una autonomía de 30 kilómetros, estaríamos por acá. Y estamos diciendo que el costo total de operación de esos vehículos se convierte en menor que la contraparte diésel, porque estamos optimizando todo el sistema para una aplicación específica. Entonces, esto aquí resume, aquí está cuál es la capacidad de aceleración para este ejemplo que hicimos. Dice, pues nos resultó que con esa opción hasta podemos tener mayor capacidad de aceleración con el autobús eléctrico. En esta usted puede leer, si le interesa, y como estamos grabando, todo lo que sea positivo significa que es mejor para el caso eléctrico, que son beneficios. Y todo lo que sea negativo se puede considerar negativo. Valor negativo es no adecuado. Y como ustedes pueden ver, se puede optimizar y se pueden tener reducciones hasta el 31% de reducción de emisiones de CO2. Y aquí dice, sí se puede tener ganancias o reducción en los costos. Y esto depende también de las baterías. Entonces, esta es una batería, pero la verdecita es con baterías de litio y con las otras son de plomo. ¿Listo? Entonces dice, sí se puede, sí es posible, pero no es general. Hay un detallito que es muy importante para la conversación y creo que con esto ya voy a terminar. Es que cuando estamos comparando los consumos de los vehículos eléctricos con los de vehículos a combustión interna, sucede algo muy importante. No podemos compararlos en términos de energía. Es decir, yo puedo calcular la energía contenida en un litro de combustible, pero yo no puedo comparar esa energía con kilovatios hora, porque son diferentes niveles de energía. Lo que yo debo hacer es pensar que para obtener la energía eléctrica que me monitorea o que le da potencia al vehículo eléctrico, yo tengo que ir a una termoeléctrica. Tengo que remitirme de dónde obtuve la energía. Entonces, voy a usar como ejemplo este estudio que hicimos donde estamos comparando estos dos vehículos que ya que están comercialmente disponibles en este momento. Uno es eléctrico y otro es a gasolina. Y estas son las especificaciones del fabricante. El fabricante dice que con el eléctrico se consumen 0.12 kilovatios hora por cada kilómetro recorrido y para el caso de combustible dice que básicamente haciendo la conversión usando el poder calorífico es de 1.38 megajoules por kilómetro. Entonces cuando usted compara dice claro, el de gasolina consume muchísimo más, consume mucho más energía. Pero recuerde que como no son energías que se pueden comparar, yo tengo que
alterar mejor alterar por el cuánto me costó producir esa energía eléctrica. Y eso depende del país, depende de cómo se genera la energía. Y entonces México en este momento ha venido avanzando hacia tener fuentes de energía que no sean provenientes de hidrocarburos, pero sigue siendo, la más gran parte de la energía sigue siendo por termoeléctricas. Entonces ese numerito que necesitamos para la conversión es cuál es la eficiencia térmica de convertir energía de una termoeléctrica. Entonces consultando, pues aquí está la referencia, dice que un número razonable es un 40%. Cuando usted hace el cálculo, o sea, aquí lo afecta un poco un 40%, le da este numerito que tengo acá. Le dice, consume más energía el vehículo eléctrico que el vehículo a gasolina en este caso. Pero si la energía proviene de fuentes renovables, consume mucho menor energía y consume emite mucho menos emisiones, sustancialmente menos emisiones. ¿Listo? Entonces dijimos, bueno, y entonces como ya les dijimos que en México hay la experiencia operando en autobuses eléctricos es muy reducida, entonces finalizamos diciendo cuáles son las posibilidades de tecnologías de vehículos eléctricos que se podrían adoptar en México, y estas son. Aquí simplemente estamos listando las que hay en este momento en el mercado, y aquí cuáles son los consumos que han reportado estos fabricantes bajo condiciones estándar. Entonces con esto terminamos. Sé que mis conclusiones pueden ser ampliamente debatibles, pero aquí va. La primera es que con tecnologías diésel, por más nuevas, con más innovaciones que tengan, difícilmente pueden dar un salto de una reducción en consumo de combustible y de emisiones del 20%. Sí se pueden dar reducciones, pero no a este nivel por simplemente tecnología. Sí se pueden dar por cómo usamos el vehículo, eso sí se puede hacer aún con diésel. La otra es que si queremos, para cumplir el requisito de reducción mayor del 20%, lo podemos hacer con vehículos eléctricos, con autobuses eléctricos para el transporte de pasajeros. Pero no, implícitamente en esta conversación os he dicho no para el transporte de carga a grandes distancias, porque requiere autonomías muy grandes. Y entonces lo hace económicamente menos atractivo. En cambio, gas natural tiene una cosa buena y una cosa mala. Me sirve tener una autonomía muy larga, pero aún así sus reducciones de emisiones de CO2 son alrededor del 20%. Con eléctricos pueden ser muchísimo más, dependiendo de la fuente de la energía. Y bien importante este comentario, que no importa la tecnología la nueva tecnología que se empiece a adquirir, se debe hacer un gran énfasis en el proceso de adopción, en que quien opera el vehículo aprenda a usar la nueva tecnología. No es simplemente hacer mover el vehículo, sino aprovechar las características particulares que tiene la tecnología para realmente obtener los beneficios en ahorro de combustible o de energía que se tengan. ¿Sí? Y finalmente decir pues, que México sí tiene las condiciones para adaptar ambas tecnologías, tanto la de gas natural, continuar con la adopción de gas natural y la de eléctricos. Con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Huertas, por su presentación. Gracias, Oscar, también por tu presentación. Procedemos ahorita a una sección de preguntas, entonces siéntanse libres de mandarlas por chat o pueden activar el micrófono, levantar la manito. Entonces, cualquiera que tenga preguntas podemos arrancar. Veo que ya tenemos una lista por Ángel, entonces, Ángel, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonio. Sí, antes que nada agradecer a los Huertas por todo el excelente trabajo y detalle para poder evidenciar cuál es la situación del mercado en México y cuáles son los retos para llegar a lo que se quiere desde nuestra perspectiva, identificar las opciones que ahorran 20% de combustible, que entiendo hay dos tecnologías distintas, tendríamos que cambiar de combustible. Y en ese sentido, tendría dos preguntas. Una, si es que
no existe 20% manteniéndonos en diésel. Según el análisis que han hecho, ¿cuántos serían los ahorros alcanzables? Si bien es cierto, no llega a 20%, hay ahorros de 15, de 10, de 5%. ¿Qué nivel de ahorro se tiene si se mirara por ese lado? Lo que hemos visto es que las diferencias en tecnologías, las más comunes, las más frecuentemente usadas, nos dan diferencias que podrían ser de menores al 5%, como casos extremos. Pero debo resaltar por qué titubeo al darle la respuesta. Sí, porque claro. Recuerde que estamos dando resultados de condiciones reales de operación y que los consumos de combustible de estos vehículos depende de cómo los usemos. Entonces hay una dispersión de los datos. No le puedo dar un dato de este consume tanto y este consume tanto. Entonces a eso se debe que no tenga ese número se pueda precisar. De acuerdo. No, muchas gracias. No, y entiendo que igual era para tener un rango de por dónde están los ahorros y entiendo que estos son los ahorros comparados acá viene mi segunda pregunta, serían los ahorros con las tecnologías nuevas. ¿Se podría inferir, ya que las diferencias son tan pequeñas, seguramente las diferencias son más grandes si uno compara una fecha de fabricación antigua? Por decir una exageración, un bus o un tractocamión de hace 50 años comparado casi con cualquiera nuevo, se podría ahí sí decir que hay un 20% de ahorro. El punto sería si podemos llegar a un criterio de antigüedad, de decir todo camión o tractocamión o bus reemplazado a partir de X edad de antigüedad, con alta probabilidad puede cumplir el criterio 20% de ahorro. Obviamente independiente de los patrones de consumo y todo, pero si la edad nos permitiría dar un criterio adicional. Sí, señor, sí, señor. No le puedo dar la respuesta al 100%, pero aquí va la mitad más importante. Para las empresas que operan de transporte, mantener los vehículos en correctas condiciones de mantenimiento es muy importante, porque de lo contrario sus consumos aumentan. Y entonces para empresas que tienen, no para el caso como del hombre camión, sino para empresas que tienen mayor número de vehículos, naturalmente ellos sí hacen renovación, sí mantienen los vehículos en plenas condiciones, y ahí las diferencias en consumo son tan sustanciales, siempre y cuando que estemos hablando de vida útil, que el vehículo está en vida útil. Ahora, lo que no le puedo contestar en este momento, pero prometo que vamos a trabajarle, es ¿cómo son los consumos de combustible de los vehículos que son exageradamente viejos, que son de esta familia de los hombre camión? ¿Sí? Pero recuerde que lo único que podemos hacer es como ir y consultar, denme su valor típico, pero no con el valor real que nosotros estamos reportando en nuestras mediciones. Recuerde que todo lo que hemos hecho hasta acá es porque fue medido, pero en los otros casos no ha sido medido y difícilmente podrá ser medido porque usualmente ellos no usan sistemas de telemetría. Su micrófono está apagado. Sí. No, sí. No, gracias por la respuesta. Entiendo que la data, como se veía, está disponible recién desde hace un par de años, la medida, y cualquier referencia va a ser de una fuente distinta. Sin embargo, creo que por ahí podría haber un criterio adicional. Sí, señor. Y le vamos a trabajar en eso. Muchas gracias. Sí. Y un último comentario, si también lo puede incluir, más que pregunta, un criterio a incluir cuando se habla de gas natural. Si bien es cierto, el ahorro de 20% se da si uno mira el factor de emisión por combustible. Sin embargo, no sé si estén incluyendo en ese ahorro de CO2 también las emisiones fugitivas por el transporte del gas natural. ¿Estarían ya incluidas para advertir del 20%? No, señor. No, señor, pero ese es un buen punto, que está un poquito difícil de encontrar, pero podemos usar como valores lo que se reporta o lo que han reportado otros estudios. Eso sí podemos Correcto. incluirlo. Para agregarlo y tener un poco la mirada completa
de las emisiones del supply chain. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por su pregunta. Veo que tiene la mano levantada John Jairo, entonces puedes tener la palabra y sigue con tu pregunta. Muy buenos días, muchas gracias. Consulta, dentro del análisis que hicieron y bueno, con estos resultados, no sé si vieron la componente de si hay algún beneficio fiscal para la transición del uso de estas tecnologías o cómo la reforma energética que se firmó aquí en México hace ya algunos años, cómo pudiese beneficiar estas posibles transiciones. No sé si eso lo pudieron abarcar en este estudio base. Sí, señor, sí, señor. Tengo un reporte donde listamos, hicimos un reporte, no lo presentamos en este caso, lo presentamos en la sesión anterior, donde dice, estas son las políticas que se han venido implementando en México para incentivar esas transiciones. Entonces yo creo que en este momento lo que podemos hacer es, yo le envío copia de ese reporte, donde está el resumen y lo puede usar, porque yo sé que le interesa tener el dato exacto de cuáles son esas reglamentaciones existentes en México. Ok, está bien, gracias. Muchas gracias. Veo que tiene una pregunta Michael Palox, por favor, tiene la palabra. ¿Puede activar el micrófono? Muchas gracias para la presentación muy interesante. Linda está conectado con otras combustibles. ¿Cuál está tu opinión sobre hidrógeno, sobre gases sintéticos y combustibles biológicos? Muy interesante la pregunta. Sí, la pregunta quiere decir, ¿y por qué no incluimos en el análisis los otros tipos de combustibles? La razón es porque estábamos partiendo de la pregunta de cuál es la línea base de combustibles para México. Y entonces, de ahí, no hay, el uso de ese tipo de combustibles es muy despreciable. Esa fue la razón por la cual no los hemos reportado en esta presentación o en este estudio hasta el momento. Mi opinión, ahora paso a decirle mi opinión para el caso del uso de los biocombustibles y uso del hidrógeno en México. Yo creo que son combustibles que todavía, en el caso de los biocombustibles, que genera mucha controversia. Y entonces, para el caso en el que nos están pidiendo, como es de mañana voy a ir a comprar el autobús o el vehículo que opere con este combustible, entonces por eso no está incluido. En el caso de hidrógeno le corresponde lo mismo. Se requiere mayor desarrollo para que esté operando a nivel comercial. Yo personalmente, y resalto que es una opinión muy personal, yo diría, usar hidrógeno en vehículos no es muy buena idea. Me parece como una aberración de la ingeniería, no en el sentido que no se pueda, sino que tengo un combustible que tiene un nivel de calidad muy alto y lo debería usar para otras aplicaciones. Lo debería usar con celdas de combustible, tal vez, donde los niveles de conversión de energía son muchísimo más altos que el que tiene un motor de combustión interna. Le agradezco, Michael, la pregunta, porque yo sé que usted sabe las respuestas, pero es importante darle a conocer a todo el grupo sobre esos combustibles y cuál es la situación actual en México. Gracias. Muchas gracias, Michael. No sé, déjeme ver si tenemos en el chat alguna pregunta o si es que alguien más tiene alguna pregunta.
De todos modos, recuerden que cualquier pregunta pendiente la pueden hacer llegar al correo electrónico. No sé si por mientras, doctor Huertas, puede presentar la última diapositiva con su correo. Y tengan la confianza de poder hacernos llegar las preguntas o solicitudes si quieren de la presentación. La grabación se las vamos a hacer llegar a todos los participantes. Y veo que no tenemos más preguntas. Entonces, para acatarnos al tiempo y seguir con la agenda, vamos a continuar con el cierre del evento, que va a ser realizado por doctor José Ignacio Huertas. Bueno, con esto estamos dando por terminada este taller. Les agradecemos a ustedes su participación, su interés. Yo sé que esto lleva a toma de decisiones prácticas. Entonces, y es de nuestro interés realmente colaborar, apoyar, que esta información realmente sea de su utilidad. Continuaremos, habremos una nueva sesión próximamente y los estaremos invitando. Muchas gracias y muy buenos días, muy buena tarde. Gracias. Gracias a todos. Nuevamente, gracias a todas las empresas que nos ayudaron también a que se realice este proyecto. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Ángel. Chao, Felipe. Gracias. Chao.